Buenas tardes, estimados participantes. Hoy en la materia de circuitos y redes vamos a ver la unidad número 2, que tiene como título Técnicas para el análisis de circuitos. Antes de darle una breve introducción sobre estas técnicas, quisiera recordar los puntos que contiene esta unidad número 2, que son método de corriente de mallas, también análisis de circuitos de mallas, método de voltajes, de nodos, análisis de supernodos, teorema de superposición, transformación de fuentes, teorema de Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia. Esto está en la unidad número 2, en el plan de evaluación que yo les envié en el aula virtual. Allí encuentran ustedes esta información y así como la ponderación para la evaluación número 2 que compete más tarde. Quería también recordar que estas diapositivas las voy a subir, las que están observando. Ahora sí, daré la breve introducción, que es un circuito eléctrico, para empezar a conocer estas diversas técnicas para el análisis de circuitos. Los circuitos eléctricos, ya sea de corriente directa o de corriente alterna, se pueden estudiar con la misma técnica de análisis. La ley de Kirchhoff, siempre presente en electrónica y en circuitos y redes, porque el circuito es parte de la electrónica, que de aquí se derivan los diversos circuitos en lo que es ya esa materia llamada electrónica. Se cumplen en un circuito, acá en circuitos y redes, esta ley de Kirchhoff en todo momento, no importa su complejidad y las componentes que forman del mismo. Las técnicas más utilizadas para estudiar estos circuitos son los análisis de malla, el análisis de nodos, el principio de superposición, la técnica de transformación de fuentes, el teorema de Thevenin, y aquí voy a describir para qué sirven estas técnicas. Son aplicadas además en los circuitos de mediana complejidad. También les quería decir que existen varios simuladores, por nombrar uno el PyPy o el KDCIMU, para la elaboración de circuitos en electrónica, y para acá en circuitos de redes puede servir este simulador también, y para la parte de electricidad también. También se va a describir lo que es la técnica de análisis de nodos, que esta técnica es útil para estudiar circuitos en el dominio del tiempo, circuitos donde se encuentren fuentes de poder constantes en el tiempo y elementos puramente resistivos. Otro análisis importante del análisis de malla, que vuelvo y repito, son las leyes de Kirchhoff con condiciones impuestas a dichas conexiones, sean independientes de elementos concretos presentes. La malla se puede definir como un lazo que no contiene ningún elemento en su interior. Ya con esta breve introducción, continuamos con lo que es circuitos y redes y estas diversas técnicas para el análisis de circuitos. El método de corriente de malla, mostrándolo acá, este circuito, vemos dos mallas, como observan, I1 y I2. ¿Ven? Hacen dos mallas. Este método se asigna una corriente de malla a cada lazo cerrado del circuito. ¿Por qué? Porque estas corrientes se expresan en términos de corriente de malla, que son desconocidas, por eso las tenemos que hallar, que son esta I1 y esta I2, y se aplica la ley de Kirchhoff. Es importante destacar que el método de corriente de malla es uno de los métodos principales utilizados en el análisis de circuitos. Y el otro es el método de tensiones de nodos, que vamos a ver más adelante. Ambos métodos pueden ser complementarios y se utilizan según la convivencia o la naturaleza del circuito a analizar, sea que sea un circuito mixto o un circuito serie paralelo,
y que contenga bastante resistencia o condensadores o bobinas, sea el caso. En este caso acá en circuito vamos a ver resistencias conectadas en serie y paralelo. Le voy a dar y le voy a mostrar lo que son los pasos para hallar esta corriente de mallas. Con este ejemplo que vemos acá, tenemos tres mallas, como hicieron aquí este circuito, tenemos cuatro resistencias, está R1, R2, R3 y R4. Esto acá no es R5, es R4. Una falla ahí de escritura. Tenemos los pasos a aplicar para este método. Acá se van a ver cuatro mallas ABCD utilizando el método de corriente de mallas. Si las nombro, lo primero que hay que identificar cada uno sería malla 1, ABCD, sentido horario, malla 2, AB, sentido horario también, y la malla 3, sentido horario, no sentido antihorario. Ojo con eso. Aplicación de la ley de Kirchhoff según las tensiones es el segundo paso. El tercer paso sería sumamos las caídas de tensión de cada resistencia. Se toma el valor de la caída de resistencia aquí en R1, luego en R2, luego en R3 y luego en R4. Que es nomás hacer la ley de Ohm, que es multiplicar la corriente por la resistencia y tendríamos el voltaje en esa resistencia. De cada una, como observan acá, en el tercer paso sería S1, S2, S3, hallaríamos 4 voltajes. Luego sumamos las caídas de tensión que ya terminamos de hallar debidas a la fuente de voltaje. Entonces, V1 igual a V5 y V2 igual a V6, que son estas que están acá. V1 igual a V5 se nombraría así, que es 1. Se aplica la ley de malla 1 en la suma de los voltajes y ¿qué obtenemos? Se igualan a 0 y se halla el voltaje total. Para la malla 2 lo mismo, se aplica la ley de Ohm y tenemos que voltaje 1 menos voltaje 2 es igual a 0, otra aplicando la ley de malla, y así haríamos para la malla 3 y para la malla 4. Entonces, observan acá sumamos las tensiones, cada caída de tensión, la multiplicamos y luego hallamos la corriente de malla 3. Luego de resolver todo, ya al final se hace el sistema de ecuaciones. Para eso, como estoy dando acá en parte como analítica, ustedes en el material de apoyo que les voy a enviar, ahí van a observar el ejercicio y van a entenderlo aún mejor, con números y, y no es difícil porque hay que tener conocimiento ya de circuito de, como dije en la primera clase, de conexiones en serie, de conexiones en paralelo, cómo usar estas distintas conexiones y hallar la ley de Ohm, que eso también se deben haber visto en alguna materia anteriormente. Se hace la verificación, acá se muestra lo que le hablaba del ABCD, de las corrientes de los nodos, están acá representados y sigue así sucesivamente. Como le explico, así están los 6 pasos. Lo último que hace es verificar con las ecuaciones y tienen que dar igual. Si hay una ecuación al verificar que da diferente al número que ustedes calcularon, hay un error por allí y está mal la resolución del circuito. El método de corriente de rama lo elaboraremos con una caída de voltaje, que fue lo que hicimos anteriormente, como el producto de la resistencia en ohmios, rastreando, por ejemplo, cuando se halla la corriente de malla por la derecha o el núcleo izquierdo del circuito, desde una esquina superior, cuando lo nombro acá, lo voy a cruzar un poco. Acá tenemos, cuando se nombra eso que estoy hablando, cuando se pasa así esta malla, primero va a pasar por R1, luego pasaría por R2 y por la fuente que tenemos acá. De ahí es donde se denotan las distintas ecuaciones. La elección de los puntos de partida y la dirección finalmente es irrelevante. Contando con la polaridad sí, hay que tenerlo en cuenta, por eso es que digo que tiene que estar conectado en sentido horario, tiene que ir de más a menos,
Conocieron ustedes acá, y más o menos en esta fuente, por aquí sale el más, así saldría la corriente de malla. Ahora bien, vamos a ver lo que es el análisis de supermallas. Es muy parecido al análisis de malla. Este análisis de supermalla es especialmente útil para circuitos complejos donde hay múltiples fuentes de corriente. Observan ustedes acá en estos circuitos que les coloqué allí, aquí hay fuente de corriente. Fuente de corriente viene denotada de la siguiente manera. Este que viene acá con una flecha hacia adentro es una fuente de corriente. Cuando está acá la anterior que tengo acá, esto es una fuente de voltaje no tiene sino la polaridad más y menos. La que es de una rayita, esta es otra fuente de voltaje. Las de corriente se diferencian es como está acá, con una flecha en el interior. Aquí cuando tenemos varias fuentes de corriente, como dice este análisis, es muy usado el supermallas porque simplifica el análisis y se obtiene soluciones más rápidas y eficientes. La idea principal detrás del análisis de supermallas es simplificar el circuito, reducir la cantidad de ecuaciones necesarias para resolverlo. Todas estas técnicas que les estoy nombrando, que son estos distintos métodos, análisis, por lo menos ya vimos el de malla, ahora estamos el de supermalla, se usan para simplificar los circuitos y hacer más fácil a la hora de realizar los cálculos, hacerlo lo menos engorroso posible para que no se utilice un poco no de fórmula o ecuaciones, sino que con esta simplificación se halle más rápido el resultado. Es la técnica, por lo menos dice que se dice de este análisis que es la técnica más utilizada en análisis de circuitos también. Se basa en considerar un conjunto de mallas en un circuito y combinarlas para formar una supermalla, que englobe otras mallas más pequeñas. Por eso es que se hace cuando hay más de dos fuentes de corriente y bastante conexiones en un circuito mixto o serie paralelo, como se llama. Continuando ya con este ejemplo también, que vi anteriormente, del método de análisis en supermallas, existen los diferentes pasos, igualmente como los tiene el anterior visto, el de mallas. Los pasos de identificación de elementos de los controlados, que son elementos controlados. El B1 y B2, que es una fuente de tensión controlada por corriente, que por eso le nombraba la fuente de corriente. También la creación de la supermalla, si hay una o dos o tres mallas, se va aplicando en cada malla la ley de Ohm, la malla 1, se multiplica esta ya va con unos valores que le coloqué allí, se van igualando, se hallan las ecuaciones, se expresan y se hay el voltaje 1, el voltaje 2 y aquí hay dos mallas nada más, allá el voltaje 1 y el voltaje 2. Y ahí se sustituye en la fórmula para hallar I sub X, como ustedes observan nuestros diferentes pasos, resolución de ecuaciones, verificación de los cálculos adicionales, como es el anterior. Hay que hacer en esta ecuación colocar el valor que le dé y tiene que igualar por todos los lados, tiene que dar rigidez por lo menos 20 por un lado, 20 voltios por el otro lado. No puede, o aproximado, 19,89, 19,99 o 18, 19,5, casi aproximado si el valor, el valor de la fuente es 20 amperios o 2 amperios, o si es el caso de una fuente de tensión, 20 voltios. Como digo, ya con ejercicio y con el material de apoyo, aquí ustedes van a entenderlo mejor. Estamos haciendo una parte analítica, se la estoy mostrando cómo se llevan sus diferentes pasos para que ustedes tengan estas diapositivas, se guíen por allí y tengan material también. Esto les sirve de material de apoyo. Ahora vamos a ver el método de voltaje de nodo. El método de voltaje de nodo es un método organizado para analizar un circuito que está basado en la ley de Kirchhoff de la corriente. Esta técnica está incrustada dentro
del popular simulador Circuit Spy Star o PSPy. Allí, en los simuladores, se puede ver o se denotan estos distintos nodos. Por lo menos en este que tengo acá, tengo un nodo A, un nodo B, un nodo C. Acá tenemos en paralelo esta dos resistencias con una fuente de corriente y esta una fuente de voltaje, que es más y menos, y esta con su, para hablarlo en su flecha hacia adentro, y este da el sentido hacia arriba, quiere decir que aquí está el positivo, sale hacia allá, negativo estaría aquí atrás. Y así como acá, el positivo está aquí, sale por acá, y el negativo está por abajo. El sistema de ecuaciones resultante se resuelve algebraicamente al hallar todo esto. Por lo menos tendríamos que restar B sub A menos B sub E, haciendo la ley de método de monodo, luego determinar las corrientes de voltaje en los componentes individuales de cada circuito. También hay que considerar que aquí se utiliza la ley de Kirchhoff, del motor de las corrientes y cada uno con el nodo para obtener un sistema de ecuaciones lineales. Estas ecuaciones se relacionan con los voltajes conocidos en los nodos, que hay que hallarlos, con las corrientes que también hay que hallarlas, que fluyen a través de esta resistencia. El único valor que tenemos aquí es el valor de la resistencia. Por ejemplo, este es un valor de 20 ohmios, 6 ohmios, 5 ohmios, y de 140 voltios, y este es de 18 amperes. Es importante destacar que este método de voltaje no es uno de los dos métodos principales utilizados en el análisis de circuitos. El otro método es el de corriente de malla. Ambos métodos se complementan entre sí, utilizan según, como dije anteriormente, el método de malla, según sea el caso del circuito, según sea lo grande o lo mínimo que sea el circuito para realizar, para hallar, para hallar ese circuito. También en esta parte están los diferentes pasos, serían identificación de los nodos, demuestra los paso a paso cómo se realiza este método por su parte teórica o analítica, y para explicar los cálculos en el tiempo no nos haría hacer algún ejercicio acá debido al espacio que tenemos, porque llevaría varias etapas para realizar todos estos pasos y utilizar los cálculos. Se haría más engorroso, más larga el encuentro y no nos daría el tiempo. Por eso, repito, en el material de apoyo, también en unos videos de referencia que lo voy a subir a la plataforma, te lo pueden observar y denotarán cómo se resuelven todos estos distintos tipos de métodos. Y al final de que esta técnica, le voy a hablar de cuál es la que es la más usada y la más recomendada, porque todos son, como se dice, se pueden usar, pero hay uno que es más fácil y de menos complejidad y se realiza y hace lo mismo que los demás. Aquí tenemos la identificación de los nodos como primer paso, segundo paso, diseñación de los voltajes nodales, también en el tercer paso, aplicación de la ley de Kirchhoff, otra vez entra allí la ley de Kirchhoff, utilizar la ley de Ohm, resolver las ecuaciones, hallar las caídas de tensión en cada resistencia, hallar las distintas corrientes, la resolución del sistema de ecuaciones como cuarto paso, como dice aquí, que se resuelven los sistemas de ecuaciones resultantes para encontrar los valores de los voltajes nodales. En el quinto paso de la verificación, que se encuentren los voltajes nodales, podemos utilizarlos para calcular cualquier cantidad adicional que necesitemos en el circuito, como las corrientes a través de la resistencia o los voltajes simplemente. Ya después de resolver todo esto, las ecuaciones, obtendremos los valores de los voltajes nodales, B sub A, B sub B, B sub C, y nos permitirá conocer la distribución de voltaje de todo el circuito. Si existiera más nodos, sería B sub D, B sub E, B sub C. Según el abecedario, continuaría cada voltaje nodal. El método de supernodo es un método teórico, pueden observar aquí, en esta diapositiva. Se pueden encontrar magnitudes eléctricas a través de este método. Al analizar circuitos suponiendo que existe un supernodo,
que conecta todas las mallas. Se aplica cuando solo existen fuentes de voltaje y complementa el análisis nodal. Por eso la ventaja de este análisis de supernodo que permite resolver sistemas complejos de manera más eficiente y con menos ecuaciones. Como ustedes nos ven acá, acá tenemos un circuito que contiene, es mixto, que tiene resistencia, que tiene serie, resistencia en serie, resistencia en paralelo, y se denota hallando la caída de tensión de cada uno, como observan acá, se restan los voltajes, tenemos una fuente de tensión acá, tenemos de sub 1 y de sub 2, es igual a 12, que es el valor de la fuente que tenemos acá en el medio. Cuando tengan este material aquí, ustedes amplían y observan que tiene una raya más larga que la otra, así también se denotan en las fuentes de voltaje. El análisis de supernodos identifica, como lo acabé de decir, el conjunto de componentes de nodos que están conectados en serie y paralelo y se consideran como una sola entidad. Esto se hace para simplificar también el circuito y reducir la cantidad de ecuaciones necesarias para resolverlo. Como pueden ver, todos estos métodos casi son de igual manera para resolver. Buscan es minimizar o simplificar el circuito que ustedes pues, se vayan a encontrar más adelante para resolver en, en alguna ocasión que les pidan, que sea en un laboratorio, tengan que usar circuitos, tengan estos conocimientos y sepan usar el tipo de método más eficiente y más rápido para que no se enreden prácticamente. Usar el más, hay que estudiarlo, como lo estoy diciendo y se lo estoy mostrando analíticamente, pero siempre va a haber uno que va a ser el mejor de todos, el más fácil. Ahí están los diferentes pasos también de este análisis de supernodo. Puede realizar el análisis de supernodo como sigue por los siguientes pasos. Identificar los supernodos, asignar las variables de voltaje con segundo. El tercero será escribir ecuaciones de corriente de Kirchhoff, que es hacer todo lo que es allá las voltajes en cada resistencia, que son las caídas de tensión, allá las corrientes, después igualarlas, sumarlas, según sea el caso, si es en forma paralela, si es en forma en serie, resolver el sistema de ecuaciones, lo que estoy acabando de decir, se resuelve el sistema de ecuaciones resultando para obtener valor de voltaje en cada supernodo. El análisis del supernodo es una herramienta útil para simplificar también, como venía diciendo, los circuitos eléctricos. Permite reducir la cantidad de variables o ecuaciones, lo que facilita el cálculo de las magnitudes eléctricas. Todos tienen casi el mismo renglón. En este ejemplo que observan acá en el análisis de supernodo, se puede decir que es la técnica más avanzada para resolver el circuito eléctrico que involucran fuentes de corriente controlada, fuentes de tensión controlada. Se usa cuando los nodos a los que están conectados a la fuente controlada no se pueden separar fácilmente en el análisis de nodos convencionales. Por ejemplo, en este circuito que tenemos acá, hay un supernodo en esta parte que está en líneas punteadas, que tenemos la fuente de tensión de 5 voltios. Allí, en este circuito tenemos las 4 resistencias, R1, R2, R3, R4, y voltaje 1 y voltaje 2. La fuente de voltaje está controlada por la corriente que fluye a través de la resistencia, a través de R3. Queremos encontrar la tensión en el nodo 1, nodo 2 y nodo 3 utilizando el análisis de supernodo. Acá vuelve y les repito los pasos, que es básicamente parecido a los anteriores. Identificación de los nodos, también asignación de voltajes nodales, en la creación, también como tercer paso, creación de los supernodos, también la aplicación de la ley de Kirchhoff, hallando los voltajes, la resistencia, hallando la corriente igualmente. En el quinto paso, la resolución del sistema de ecuaciones para hallar los valores en los voltajes nodales N1, voltaje N2, voltaje N3. Y los cálculos adicionales, una vez que se encuentren los voltajes nodales, podemos utilizar y calcular cualquier otra cantidad que nos interese en el circuito, como las corrientes, como las paredes y también a través de cada resistencia,
y los voltajes, que son las caídas de tensión en cada elemento o en cada resistencia. Este método simplifica el análisis de circuitos complejos al tratar los nodos en una fuente controlada de manera más conveniente mediante la creación de supernodos. Ahora tenemos acá el teorema de superposición. Este teorema también se usa bastante, por lo menos, ¿qué significa? Es uno de los más utilizados en el análisis de circuitos eléctricos. Este teorema establece que un circuito lineal con múltiples fuentes de voltaje o de corriente, o también en efecto sea una sola una fuente individual, se pueda calcular de manera independiente y luego se pueden sumar para obtener el efecto total del circuito. Aquí tenemos una bobina, aquí tenemos un condensador y un circuito, una resistencia, un circuito RLC con dos fuentes de tensión, N1 y N2. Aquí está el nodo A, el nodo B y el nodo C. Por lo menos tenemos en este nodo de resolución simplifica también el análisis de circuitos complejos, dividiéndolo en unas partes más pequeñas y más, para no ser más fácil de calcular. Se considera una técnica útil cuando se trata de circuitos con múltiples fuentes o componentes. Acá están los pasos también que lleva este teorema de superposición, que se deben seguir, que es primero desactivar todas las fuentes, excepto una. Para cada fuente de circuito desactiva todas las fuentes, se reemplazan por elementos nulos, como sean conductores cables o fuentes de voltaje cero, de voltaje cero. Calcular el efecto de cada fuente, calcular las corrientes, los voltajes, como segundo paso. También el tercer paso, sumar los efectos individuales. Una vez calculado todo eso que está allí, en cada fuente individual se suman algebraicamente para obtener el efecto total del circuito. Es importante tener en cuenta que el teorema de superposición solo se aplica en circuitos lineales, donde las relaciones entre voltaje y corriente son lineales. Por ejemplo, resistencia, inductancia y capacitancia lineal. No se puede aplicar en circuitos con elementos no lineales, como son los diodos o transistores. Luego con eso. El teorema de superposición es una herramienta útil para realizar circuitos complejos y obtener resultados más rápidos y sencillos. Permite simplificar el análisis dividiendo el circuito en partes más manejables y luego combinándolo con los resultados individuales. Este teorema, cuando empecé a hablar de él, lo dije que es también bastante usado. El de transformación de fuentes, vamos con otra técnica. Esta transformación de fuentes es una técnica utilizada en el análisis de circuitos eléctricos para simplificar también modificar circuitos complejos. Consiste en reemplazar una fuente de voltaje o de corriente a una fuente equivalente. Por lo menos para intercambiar fuente práctica de voltaje o corriente sin afectar el resto del circuito. Como se nos deja acá, aquí se reemplaza la fuente de voltaje que tiene un V sub S a una fuente de corriente sub S. Se toma en cuenta la RS que ponemos aquí, se cierra acá en este cuadro azul que ustedes observan, y nos quedaría por fuera RL y V sub L. Esta transformación de fuente significa RL mayor que RS, significa que RL es muy grande comparada con RS en este caso. RL es más grande comparado con RS. Ahora, cuando es RL menor que RS, significa que RL es muy pequeña comparada con RS. Para transformar una fuente práctica de voltaje en una fuente práctica de corriente, se calcula la corriente de la fuente ideal. Como con la ley de Ohm y su S es igual a voltaje S entre RS, por acá, aquí ya se conecta la fuente de corriente en paralelo con una resistencia RS. Esta es la transformación de fuente de voltaje por una fuente de corriente. Para transformar una fuente práctica de corriente en una fuente práctica de voltaje, se calcula el voltaje en la fuente ideal como V sub S igual a I sub S por RS
y se conecta a una fuente de voltaje en serie que es la resistencia RS, que sería el proceso inverso, llevarlo a cercano. La transformación de fuentes que permite simplificar circuitos complejos, también reducir la cantidad de elementos y ecuaciones necesarios para su análisis. Esto facilita el cálculo de corriente, voltaje, resistencia del circuito, con la caída de tensión, la corriente que pasa por cada resistencia, y, y la suma de ellos da una resistencia total igual que un voltaje total. En resumen, la transformación de fuente es una técnica utilizada en el análisis de circuitos eléctricos para también simplificar, modificar circuitos complejos, reemplazando la fuente de voltaje con una de corriente o fuente equivalente que produce el mismo efecto como les nombré y les mostré en esta transformación de fuente de voltaje en fuente de corriente. Transformación de fuentes. Así como les expliqué, es que se realiza ese cambio de esta fuente de tensión a esta fuente de corriente. Ahora vamos a hablar de un teorema muy usado y muy nombrado, que son el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. El teorema de Thevenin establece que cualquier circuito compuesto de elementos lineales puede simplificarse o en una sola fuente de voltaje o una resistencia en serie o impedancia en serie para el análisis de una corriente alterna. En otros términos prácticos, este teorema establece que se puede sustituir en el circuito por una fuente de voltaje o una impedancia de resistencia conectada en serie. Ustedes observan acá. Acá se pueden reemplazar solamente esta fuente de corriente por una fuente de voltaje. Acá también lo mismo, fuente de corriente en esta fuente esta fuente de corriente, de tensión, una fuente de corriente. El teorema de Thevenin también son herramientas poderosas es una herramienta poderosa para la elaboración de circuitos, que permite, como acabé de decir, simplificar circuitos complejos mediante sustitución de un circuito original. Que es como decir, el teorema de Thevenin reemplaza el circuito de una fuente de voltaje en serie con una resistencia, mientras que el otro, que vamos a hablar ya del teorema de Norton, es el mismo que el de Thevenin, pero excepto que la fuente de voltaje y la resistencia en serie se reemplazan por una fuente de corriente y resistencia en paralelo, o impedancia RL, sería el caso, que vamos a hacer acá. Esta es la sustitución de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí solamente se va a hacer el reemplazo cuando este teorema de Thevenin por una impedancia RL. No está la resistencia. Y observan, y esta solamente, esta fuente de corriente pasa a ser una fuente de tensión. En términos prácticos, este teorema establece que se puede sustituir un circuito a una fuente de corriente, a una impedancia y una resistencia conectada en paralelo, como lo acabé de nombrar, en resumen. Entonces, estos teoremas permiten simplificar, para hablar ya y englobar lo que significa estos dos teoremas, reemplaza el circuito original por un circuito equivalente más simple. Es solamente lo único que estos dos teoremas, igual que los demás técnicas, se viene dando la misma tónica, lo mismo, lo voy nombrando en cada técnica que expliqué, que solamente para qué es que funcionan estas distintas técnicas, para hacer un circuito equivalente más simple y así hallar los cálculos más fácil en un circuito. Acá ya la parte teórica, le dejo esto en la diapositiva, por lo menos para obtener un circuito técnico que podemos tener estos siguientes pasos: desconectar toda la fuente de voltaje y cortocircuitar toda la fuente de corriente en el circuito original. Hay que tener en cuenta esto, por favor. O sea, todo lo que engloba estos teoremas o estas técnicas tiene que tener su respectiva pasos como se los he mostrado, para no cometer errores a la hora de calcular
algún elemento, algún voltaje, alguna corriente, porque si no sería erróneo los cálculos. Calcular la resistencia de Thevenin y nos terminar el circuito original. Esto se puede hacer desactivando la fuente de voltaje y calculando la resistencia equivalente resultante. Calcular como paso 3 el voltaje Thevenin en los terminales del circuito original. Esto se puede hacer activando una fuente de voltaje que prueba los terminales calculando el voltaje resultante. Esto que estaba diciendo hacia el final es lo que le mostré acá de llevar, aplicarlo, de pasar una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Y acá la fuente de voltaje pasar a una fuente de corriente, pero con una resistencia en paralelo, una impedancia. Ahí se va simplificando el circuito. Y el teorema de Norton también tiene sus distintos pasos. ¿Qué significa? De conectar toda la fuente de corriente y abrir toda la fuente de voltaje en el circuito original. Es diferente al teorema de Thevenin. Aquí dice cortocircuitar toda la fuente de corriente en el circuito original. En Norton es abrir toda la fuente de voltaje en el circuito original. Cambia, como usted observa. Y calcular como segundo paso la resistencia Norton en los terminales del circuito original. Esto se puede hacer desactivando la fuente de corriente y calculando la resistencia equivalente resultante. Calcular la corriente de Norton en los terminales del circuito original. Esto se puede hacer activando una fuente de corriente de prueba en los terminales y calculando la corriente resultante. Como le mostré, igual y repito, acá en esta parte. El circuito cuando se hace la transformación o cuando se simplifica su circuito equivalente. Ya estamos llegando al final, por lo menos vamos a ver, en lo último es el teorema de transferencia de potencia. Este matemáticamente es la máxima transferencia de potencia que logra cuando la resistencia de carga RC es igual a la resistencia interna. Como pueden observar, la potencia en la fórmula es voltaje al cuadrado entre 4 veces la resistencia. Este teorema es muy útil en el diseño de análisis de circuitos, ya que nos permite determinar el valor óptimo de la resistencia de carga para maximizar la eficiencia de la transferencia. Acá, como observan ustedes, quedaría un circuito ya simplificado, que es R de Thevenin, con una RL y una fuente nada más. Acá también sería la impedancia con una fuente. Acá en esta potencia máxima es la de desglosar esta fórmula. Resolviendo acá, nos daría voltaje Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. La máxima transferencia de potencia es importante en el análisis de circuitos. ¿Por qué? Porque se refiere a la condición en la cual se logra la máxima cantidad de potencia transferida desde una fuente de energía o de carga. Y también en la resistencia de Thevenin o Norton en la red que suministra la energía. Se presenta en los trabajos, por lo menos en las anteriores teoremas, por lo menos, ¿qué hace este teorema de potencia de carga? No es objetivo en todos los circuitos. Es una desventaja que tiene este teorema. ¿Por qué? Porque el objetivo de una parte de ellos es que merece la mirada más cercana. En resumen, si hay una fuente dada de voltaje con una impedancia interna, como usted observa en la figura, ¿sí? Sería manejable, pero si no lo hubiese, no podría ser aplicado. Por eso es que nos tenemos que hacer la pregunta, que, ¿qué valor de impedancia de carga produciría la cantidad máxima de potencia de carga? En el caso de corriente continua, se descubrió que la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia de la fuente para lograr la máxima potencia de carga. En el caso de corriente alterna, ojo con esto, hace las cosas parecen ser mucho más complicadas por lo posible. Presencia de reactancias, que eso siempre va a entrar ahí porque lo que son bobinas, condensadores, te van a entrar a una reactancia, en una inductancia en la fuente como en la carga. Entonces ya con esto estamos culminando las distintas técnicas para la realización de los circuitos.
El que voy a decir que es más usado es el método de mallas, el más fácil de realizar, el más fácil de entender. Y estos videos referenciales que estoy colocando al final, como les comenté, los voy a subir en un documento Word para que ustedes lo vean, lo analicen, tengan ese material, complementen más sus conocimientos. Ahí también voy a subir el material de apoyo, como también lo mencioné, estas diapositivas, y en el próximo día estaré enviando la actividad sumativa número 2. También quería recalcar que tengan en cuenta cuando les envíen las actividades, si hay que aplicar las normas APA. Esto, yo en el material de apoyo allí se las coloqué, ahí las pueden, en la primera unidad, allí están esas normas APA, si es en el caso que deban aplicarlas. También tener en cuenta las distintas instrucciones que yo les doy a la hora de realizar la actividad y que cuando la envíe la, la fecha de entrega, por favor la hagan llegar. Eso difiere en la generación de la nota, no entrega a tiempo esa actividad. También que si tienen dudas o algo, una pregunta, me la hacen saber por la misma plataforma y yo estaré contestando en el chat de mensajería en la plataforma virtual. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Me despido. Hasta luego.